Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Dios quiere hacer un milagro. Eso debe de tenerlo en claro todo el que esté en este recinto. Capítulo 5, verso 12 al 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Leamos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor se aumentaban más y más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Pueden sentarse, sean tan amables? Bienvenidos todos. Hoy Dios quiere hacer un milagro. Y todo porque Dios no ha cambiado. Según dice el escritor a los hebreos, Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es prenda de garantía para todos los que están conmigo, en el sentido de que en la medida que podamos oír la voz de Dios y entender su palabra, la obra que usted y yo necesitamos, sin duda alguna, Él la hará. En la Biblia se encuentra cualquier cantidad de textos que reflejan milagros que Dios hizo, hace y hará. Porque entre otras cosas, Dios nunca cambia. Uno, cuando va al Antiguo Testamento, encuentra cuán grandes milagros hizo Moisés por el poder de Dios para sacar al pueblo de Egipto. Encuentra los milagros que hizo Elías en aras de persuadir al pueblo acerca de la necesidad de volverse a su Dios. Los milagros de Eliseo, que reflejan con toda la claridad que el Dios de Eliseo es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y hoy el Dios nuestro en este recinto. Eso como para que usted tenga en cuenta que Dios a lo largo de la historia ha hecho obras extraordinarias. Abrió el mar en dos, les dio maná en el desierto, ellos cruzaron el mar rojo, hubo adversidad en el camino, Dios peleó por ellos, los llevó a una tierra que fluía leche y miel, obras que no cabían en la mente de cualquier mortal, pues solamente un milagro de Dios podía hacer posible que eso se diera. Cuando hablamos en el tiempo del Nuevo Testamento, no podemos desconocer el milagro tan grande de Dios al encarnarse en María, la madre de Jesús. Jamás la historia dijo que una mujer sin conocer un varón pudiera quedar embarazada y dar a luz. Sin embargo, Dios hizo el milagro que jamás había sucedido y que jamás sucederá después de él. Y es que Dios, en su saber, en su conocimiento anticipado, en su infinidad, en su señorío, en su soberanía, en su existencia en sí mismo, tomó la decisión de ser semejante a nosotros. Y para hacerlo, tomó el vientre de María, la Virgen, haciendo posible que a través de ella naciera el Cristo, el Salvador del mundo. Si alguien quiere un milagro mayor, definitivamente no sabe dónde está parado,
Porque que Dios se haga hombre, que el rey se haga siervo, que el padre se haga hijo, que el rico se haga pobre, para que usted y yo, por su obra bendita, alcanzásemos el privilegio de ser salvos. Creo que es una obra maravillosa y digna de reconocer en esta noche. Pero Él, una vez que hace su aparición en el escenario humano, dice la Biblia que después del bautismo comenzó a hacer cualquier cantidad de maravillas y milagros en el pueblo. Sanó al leproso, levantó al paralítico, resucitó a Lázaro, multiplicó los panes, resucitó al hijo de la viuda de Naín, maldijo la higuera y se secó, dio vista al ciego Bartimeo. Como para que usted tenga idea de la clase de Dios que está en nuestra reunión y que está dispuesto a hacer un milagro en ti. Porque entre otras cosas, Él no ha cambiado. Los discípulos, después de la muerte y resurrección de Cristo, salieron por todas partes, ayudándolos el Señor con las señales y milagros que le seguían, dice el evangelista Marcos. Así que los discípulos predicaban la palabra y no solamente se daban milagros en el campo de la sanidad, sino también en el de la regeneración de las personas. Porque un milagro es la alteración del orden natural. ¿Y qué es lo natural de un hombre que nació ciego? Que viva ciego y muera ciego. ¿Qué es lo natural de un paralítico que nació paralítico? Que crezca paralítico y se muera paralítico. ¿Qué es lo natural de un hombre que nace en pecado, crece en pecado y vive en pecado? Pues que muere en sus pecados. Pero ahí es donde aparece la obra milagrosa de Dios. Eso que nadie puede hacer, eso que nadie puede cambiar, eso que nadie puede transformar, una mirada de fe del pecador a Él puede hacer posible que las cosas cambien radicalmente. El milagro que Dios quiere hacer hoy en un hombre o en una mujer es ese que no ha podido usted alcanzar a través de toda su vida. Usted ha venido librando una lucha consigo mismo. Hay ataduras de las cuales usted ha querido hacerse libre muchas veces, y más allá de querer y de intentarlo, ha vuelto a la misma situación, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es un esclavo del pecado, no podrá liberarse a sí mismo. Solo un milagro de Dios puede hacer posible que el hombre sea libre. Y para alegría de todos los que están aquí, Él está en nuestro medio, interesado en hacer ese milagro que usted necesita. Alaba el nombre de Jesús. Alaba el nombre de Jesús. Sí, la Biblia habla precisamente de un milagro maravilloso. Había una mujer la llamaban la mujer samaritana, era de Samaria. Su vida no era la más digna de imitar. En razón a su mal comportamiento en la sociedad, no podía salir a cualquier hora a buscar el agua. Pero a pesar de esa condición, Jesús se fue a encontrarla porque Él quería hacer un milagro en ella. Y la encontró junto al pozo de Jacob. Le habló de las fuentes de agua de vida que saltan para la eternidad. Y cuando esa mujer entiende el mensaje de Dios, se olvida del cántaro, olvida a sus maridos, su vida licenciosa, y toma la decisión de agradar a Dios y se convierte en la primera mensajera para los samaritanos. ¿Qué decir de un Saulo de Tarso, enemigo, blasfemo, infuriador, perseguidor, burlador? Fue partícipe del sacrificio del primer mártir de la iglesia, como dice el libro de los Hechos. Sin embargo, un día tuvo un encuentro con Jesús, y eso que nadie lo podía cambiar, Dios lo cambió en un instante.
porque Él puede hacer un milagro hoy en su vida como la hizo en ellos. Puede ser que aquí haya alguien en esta noche que ha luchado contra muchas cosas que aborrece de sí mismo, porque muchas veces los seres humanos no queremos hacer lo que hacemos, no queremos practicar lo que practicamos. Después de que caemos en la desgracia, nos produce un dolor y quisiéramos no volver a cometer dicho pecado, dicha tragedia. Sin embargo, volvemos a lo mismo porque seguimos siendo aptados por el mismo pecado. Pero cuando el hombre entiende que Jesucristo puede hacer un milagro, yo creo que si se acerca por la fe, Jesucristo rompe cadenas. Jesucristo liberta cautivos. Jesucristo derrumba murallas. Jesucristo levanta del polvo al pobre. Jesucristo puede hacer lo que nadie ha hecho en su vida. Alaben el poderoso nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. ¿Qué necesita el hombre para que la obra de Dios se haga real? Abrir un espacio en su vida. Dios no podrá obrar en usted si usted no abre un espacio. Escuche lo que Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar a Él, voy a cenar con Él y Él va a cenar conmigo. Todos esos interrogantes que a lo largo de tu vida han estado en ti y que jamás ha habido alguien que les pueda dar respuesta, hoy hay uno que le puede responder. Hoy hay uno que puede hacer eso que usted no ha logrado por sus propios medios. Los hombres en su esfuerzo se pueden reformar, pero seguirán siendo esclavos del pecado. Pero si abren un espacio para Dios, Dios no lo reforma, Dios lo transforma, Dios lo renueva, Dios lo hace una nueva criatura. Porque entre otras cosas, Él es experto en lo imposible. Él puede hacer un milagro en ti. Usted verá si lo alaba. Aleluya. Milagros que los cristianos a lo largo de la historia hemos visto y también hemos sido partícipes. Porque si yo preguntara hoy a alguien aquí si Dios ha hecho una obra extraordinaria en la vida, estoy seguro que más de uno de los que están conmigo en este recinto dirían: yo estaba grave y Él me levantó. Yo estaba perdido y Él me rescató. Yo tenía una enfermedad incurable y Él me sanó. Yo estaba muerto en delitos y pecados y Él me perdonó. Pues le hago saber que este Dios está en este recinto. El mismo que ha cambiado la vida de muchas personas. El que ha cambiado mi vida y el que cambió la vida de la mujer adúltera y el que cambió la vida de Pedro y de los apóstoles y el que ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo, está aquí. Usted verá si le da la bienvenida. Y está aquí para hacer un milagro. ¿Y qué es un milagro? La alteración de un orden natural. ¿Y qué es lo natural del pecador? Que vive en el pecado. Me encantan los interrogantes del profeta. ¿Mudará el etíope su piel? Y la respuesta es no. ¿Mudará el leopardo sus manchas? Y la respuesta es no. ¿Podrán ustedes, siendo malos, llegar a ser buenos? La respuesta es no. Porque en el orden natural no es posible. Pero si hay un milagro de Dios, sí es posible. Sí es posible. Alaben el nombre de Cristo. Porque el hombre, en la medida que permita que Dios haga el trabajo que Dios quiere hacer en su vida, esas cosas que usted no se ha podido deshacer de ellas, Él hará que lo logre. Yo recuerdo que cuando el evangelio llegó a mi familia y mi madre entendió el evangelio, ella era una fumadora empedernida. Fumaba 18 cajetillas de cigarrillo a la semana. Cuando no había cigarrillo en casa, la convivencia era complicada.
Pero la noche que Dios trató con mi madre, llegó a la casa, cogió sus cigarrillos, los volvió pedazos y jamás volvió a fumar. Y uno dice, y una persona que ha vivido toda la vida en esa, ¿cómo sucede eso? De una manera normal no lo podía lograr, pero Dios intervino. Puede ser que usted tiene un vicio que está luchando contra él. Puede ser que usted tiene un odio contra alguien que ha querido arrancarlo, pero sigue vigente en las heridas. Puede ser que usted tiene una desilusión tan grande que ha pensado en el suicidio y cree que esa es la salida. Puede ser que tienes problemas enormes en tu mente y en tu misma vida a causa de tu propio comportamiento y crees que no hay solución. Hoy hay una salida en Dios. Jesucristo quiere hacer un milagro en ti. ¿Qué tienes que hacer? Recibirlo como su Salvador. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Y qué te impide? Nada. Lo único que tienes que hacer es levantarse de esa silla y venir a los pies de Jesús y decirle como el leproso: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y estoy seguro que el Dios bendito que extendió la mano sobre el leproso y le dijo: quiero ser limpio, es el mismo que tocará tu vida hoy. Te hará libre, te hará salvo, te hará una persona nueva, para que al final puedas decir juntamente con nosotros: soy testigo del poder de Dios. ¿Cuántos testigos del poder de Dios hay en este recinto? ¿Quiere usted ser un testigo del poder de Dios? Él quiere hacer un milagro en ti. Lo único que impide es que usted no decida que Él haga ese milagro. Pero si hoy le recibes como tu Salvador personal, no solo tu enfermedad desaparecerá, también el problema del pecado que te agobia será cosa del pasado, porque ya está escrito: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Querrá usted ser salvo hoy?